Una propuesta de matrimonio perfecta hasta que el anillo destapó un secreto oscuro. Sofía escapó de su pasado a los 17, pero su novio, Mateo, lo trajo de vuelta sin saberlo. Ahora, sus padres, los monstruos que juro olvidar, están más cerca que nunca. Me llamo Sofía, tengo 28 años, y mi vida se derrumbó en una noche que debería haber sido perfecta. Era nuestro tercer aniversario con Mateo, mi novio de 31 años, y todo parecía sacado de un sueño. Habíamos reservado mesa en ese restaurante pequeño con luces tenues que tanto me gustaba. Él llegó con una sonrisa nerviosa, vestido con esa camisa azul que le compré el año pasado, y yo llevaba un vestido negro que me hacía sentir invencible. Pero el aire cambió cuando se arrodilló frente a mí, sacó una cajita de terciopelo y dijo: «Sofía, ¿quieres casarte conmigo?». El anillo brillaba bajo las luces, y mi corazón se detuvo, no por emoción, sino por terror, porque ese anillo lo conocía. Era de mi abuela Clara, un relicario de plata con un zafiro diminuto, algo que mis padres guardaban como un trofeo en su casa. Una casa a la que jure no volver nunca. No hablo con mis padres. Carmen y Luis, desde los 17 años. No voy a detallar aquí por qué, pero digamos que lo que hicieron fue tan oscuro, tan imperdonable, que cortar todo contacto fue lo menos que merecían. A los 17, me escapé casándome con mi mejor amigo, Nicolás, que ahora tiene 30. Él sabía todo, cada grito, cada sombra, cada noche que pasé temblando en mi cuarto. Me ofreció su apellido como un salvavidas. Y lo tomé. Nos casamos en una ceremonia fría en el registro civil. Yo con jeans rotos, él con una camiseta gastada. No era amor romántico, era supervivencia. 5 años después, nos divorciamos. Pero nunca dejamos de ser familia. De hecho, fue Nicolás quien me presentó a Mateo hace 3 años, en una tarde de café y risas que cambió mi mundo. Mi pasado siempre fue un tema delicado con Mateo. Le conté lo básico: no tengo relación con mis padres. Punto. Él nunca insistió, y yo lo amé por eso. Hasta que mi madre me encontró, justo antes de Navidad. Un mensaje apareció en mi teléfono. Sofía, ¿soy mamá? ¿Podemos verte en Navidad con papá? Mi sangre se heló. Mateo estaba a mi lado cuando lo vi. ¿Quién es?, preguntó todo curioso. Dude, pero confese. Es mi madre. Sus ojos se abrieron, llenos de preguntas, porque en 3 años lo único que sabía era que no existían para mí. Me encontró. Pero no voy a responder, dije. Tengo mis razones. No estoy lista para contarlo, pero lo haré cuando pueda. Él asintió. Está bien, me alcanza con eso, respondió. Y yo bloqueé el número. Pensé que ahí terminaba, que mi límite estaba claro, pero no. Esta noche, con el anillo de mi abuela brillando entre nosotros, supe que algo estaba mal. ¿De dónde sacaste eso?, pregunté, mi voz temblando como si el suelo bajo mis pies se estuviera quebrando. Mateo sonrió. Orgulloso. Fui a ver a tus padres. Conseguí el nombre de tu madre del mensaje. La contacté y fui a su casa unos días después de Navidad. Les pedí permiso para casarme con vos, y me dieron esto. Dijeron que tu abuela siempre quiso que lo tuvieras. El restaurante se volvió un borrón. El murmullo de las mesas, el tintineo de los cubiertos, todo se desvaneció. Solo quedaba su voz, tan tranquila, tan ajena al huracán que desataba dentro de mí. Fuiste a verlos, susurré, sabiendo que no hablo con ellos, que no quiero nada de ellos. Su sonrisa vaciló. Quería hacer las cosas bien. Sophie, la tradición, la familia. No son mi familia, grité y las cabezas se giraron. Pero no me importó. Me levanté, las piernas me temblaban. Te dije que era mi único límite.
Y lo cruzaste como si nada, dije, con la voz rota. El intento alcanzarme. Sophie, no entendí que era tan grave. Háblame, explícame. Pero yo ya no podía respirar ahí. Andate. Solté señalando la puerta. No dije terminamos. No formalice nada. Solo quería que desapareciera. Que el anillo, ese maldito anillo que olía a mi infancia rota, se fuera con él. Mateo se quedó mirándome. Atónito, que hice mal, murmuró, pero no respondí. Agarré mi bolso y salí. El aire frío de la calle me golpeó la cara y caminé sin rumbo, con el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. Permiso para casarse conmigo. Como si mis padres tuvieran algún derecho sobre mí, como si él pudiera decidir por mí. Llegué a mi departamento temblando. Las luces estaban apagadas, pero no las encendí. Me dejé caer en el sillón. El teléfono vibraba sin parar. Mensajes suyos. Sophie, ¿háblame? ¿Qué pasó? No entiendo por qué estás tan enojada. Luego audios. Escúchame. Fui porque la familia importa. Pensé que podían conocer a nuestros hijos algún día. Que tu papá te lleve al altar. Cada palabra era un punal. Hijos con ellos. Mi padre. Ese monstruo. Llevándome al altar. Cerré los ojos. Y el pasado que había enterrado empezó a aranar desde abajo. Recordé las noches en mi cuarto. El sonido de la puerta cerrándose. Las manos que no debían estar ahí. Y mi madre, siempre mirando para otro lado, justificándolo. No dramatices, Sofía. Llame a Nicolás, mi roca, mi refugio. Necesito que vengas, dije. Sin más, llego en media hora sin preguntas. Solo me abrazo. ¿Qué hizo? Pregunto, y yo solté todo. Fue a verlos. Nico, les pidió permiso. Tiene el anillo de Clara. Les creyó lo que sea que le contaron. Sus ojos se oscurecieron después de que le dijiste que no. Sí, y dice que ellos parecían buena gente, que me castigaron y me escapé por capricho. Nicolás apretó los puños. Ese imbécil no tiene idea de lo que pasaste. Y les dio información tuya. Asentí. Mi trabajo por mi vida. Todo. El respiro hondo. Voy a quedarme esta noche. No estás sola en esto. Y por primera vez en horas, sentí que podía respirar. Pero también supe que esto no terminaba aquí. Que Mateo había abierto una puerta que yo había sellado con sangre. Y que mis padres, esos fantasmas, estaban más cerca de lo que creía. La mañana después de esa noche infernal amaneció gris. Como si el cielo supiera que mi mundo se estaba desmoronando. Me desperté en el sillón, con el cuello rígido y un dolor sordo en el pecho. Nicolás estaba en la cocina, preparando café como si fuera una rutina normal, pero sus ojos tenían esa intensidad que solo salía cuando estaba furioso. «Dormiste poco», dijo, pasándome una taza. No dormí, corregí, y me senté en la mesa, mirando el vapor subir como si pudiera llevarse mis pensamientos. El teléfono seguía vibrando. Mateo no paraba. Mensajes, audios. Sophie, por favor, háblame. No sé qué hice tan mal. Volvamos a empezar. Cada notificación era un clavo más en el ataúd de lo que habíamos sido. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Nicolás, sentándose frente a mí. Su voz era calma, pero había un filo debajo. No sé, Nico, todo lo que me dijo anoche, que mis padres podrían conocer a nuestros hijos, que mi padre me lleve al altar. Es como si no me hubiera escuchado nunca, dije, y las palabras salieron pesadas, cargadas de una rabia que no podía soltar. Él frunció el ceño, y como consiguió el anillo. Dice que fue a ver los días, después de que mi madre me escribiera. Les pidió permiso. Y ellos se lo dieron, como si tuvieran derecho a dármelo. Respondí, y mi mano tembló alrededor de la taza. Nicolás se inclinó hacia adelante, les dio información tuya. Sí, mi trabajo que hago, donde estoy. Todo menos mi dirección exacta, supongo, dije, y su mandíbula se apretó. Eso no está bien, Sophie.
Eso es traición pura. El silencio se instaló entre nosotros, roto solo por el zumbido del teléfono. Finalmente, lo apagué. Necesito contarle todo, dije. Más para mí que para él. Pero no puedo. Cada vez que lo intento, las palabras se me atoran. Es como si mi cuerpo se negara a revivirlo. Nicolás me miró fijo. No tienes que hacerlo sola. Puedo estar ahí. Puedo hablar por vos si no puedes. Ofreció. Y su voz tenía esa firmeza que me había salvado a los 17. Gracias, pero tiene que salir de mí. Si no, nunca voy a cerrar esto, respondí. Y él asintió. Entonces lo hacemos hoy. Invítalo. Yo me quedo para apoyarte, pero vos marcas el ritmo. Le escribí a Mateo. Ven a casa esta noche. Vamos a hablar. Nicolás va a estar conmigo. Su respuesta llegó en segundos. ¿Estaré ahí? ¿Por qué, Nicolás? Porque lo necesito. Contesté. Seca y no dijo más. Pasé el día como un fantasma, caminando por el departamento, tocando cosas que ya no sentía mías. Su chaqueta seguía colgada detrás de la puerta, su taza en la repisa, rastros de una vida que se había roto en pedazos. Cuando llegó la noche, el timbre sonó como un disparo. Abrí la puerta, y ahí estaba Mateo, con ojeras y una expresión de desconcierto. Nicolás estaba detrás de mí, un muro silencioso. ¿Por qué está él acá?, preguntó Mateo, frunciendo el ceño. Porque lo invite. Necesito apoyo para contarte esto, dije, y lo hice pasar. Nos sentamos en el living, yo en el sillón, Mateo en una silla, Nicolás de pie cerca de la ventana. El aire estaba cargado, denso, como si supiera lo que venía. Voy a contarte por qué no hablo con mis padres. Empecé, y mi voz salió baja, temblorosa. Lo que hicieron, hice una pausa, buscando las palabras más crudas. Mi padre abusó de mí, desde que tenía 9 años, y mi madre lo sabía, lo permitió. Me culpo. Las palabras cayeron como piedras, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo me miró pálido. Sophie, yo, empezó, pero lo corté, no terminé. A los 17 me casé con Nicolás para escapar. Era la única forma de que no me arrastraran de vuelta. Tomé su apellido para borrar el de ellos. Y vos, sabiendo que no los quiero en mi vida, fuiste a verlos. Les pediste permiso como si fueran dueños de mí. Quise seguir, contar los detalles. Las noches encerrada, las amenazas, pero él me interrumpió. Ellos me dijeron que mentís. Soltó, y mi mundo se detuvo. Nicolás dio un paso adelante. Medí tus palabras, amigo, dijo, con una calma que escondía furia. Mateo lo ignoró. Hablé con ellos. Sophie, me contaron que te castigaron por algo y te escapaste, que exageraste todo. Y yo pensé que podía arreglarlo, que debía quedarme con vos a pesar de eso, dijo. Y su tono era una mezcla de desafío y condescendencia que me revolvió el estómago. A pesar de eso, repetí, incrédula. Me estás diciendo que les creíste a ellos por encima de mí. Parecían buena gente, dijo, o encogiéndose de hombros. Si hubiera sentido algo raro, no habría ido, pero me preguntaron por vos, por tu trabajo, y se los conté. Querían saber de tu vida. Mi respiración se aceleró. ¿Les diste mi información?, pregunté, y él asintió. No tu dirección, pero sí qué haces, dónde trabajas, cosas básicas. Nicolás explotó. Básicas. ¿Sabes lo que le hicieron y les diste un mapa para encontrarla? Mateo se puso de pie. Voy a hablar con ella como quiera, gritó. Y luego me miró. Ya sabía la verdad, Sophie, la de ellos. Y te quede igual, deberías agradecerme. Eso fue el golpe final. Mi visión se nubló. Agradecerte. Susurré Ponti. Nicolás se interpuso.
Tienes media hora para agarrar tus cosas e irte. Si le hablas de nuevo, no tienes ni un minuto, dijo. Y su voz era hielo puro. Mateo me miró, esperando que lo detuviera. Pero no lo hice. Empaco en silencio. Su maleta rodando por el pasillo como un adiós mudo. La puerta se cerró, y el eco me dejó helada. Me quedé sola en el living, la lámpara proyectando sombras débiles. Su chaqueta aún colgaba. Su cargador seguía enchufado. Pero él no volvería. Nicolás se acercó. ¿Estás bien?, preguntó y yo negué. No, pero gracias por estar, dije, y él se sentó a mi lado. Siempre voy a estar, Sophie, lo sabes. Asentí, pero dentro de mí, el miedo crecía, porque Mateo había abierto una grieta, había dado a mis padres un hilo para tirar, y yo sabía que no se quedarían quietos, que vendrían por mí. Y esta vez, no tenía un matrimonio para esconderme. Parte 3. El fantasma que regresó los días después de que Mateo se fue fueron un torbellino de silencio y paranoia. Me quedé en el departamento, pero cada rincón me asfixiaba. Su chaqueta seguía colgada, como un recordatorio de su traición, y el anillo de mi abuela Clara, que dejó sobre la mesa antes de irse, brillaba como una acusación. No lo toqué. Lo metí en una caja y la escondí en el fondo del armario, pero su peso seguía conmigo. Nicolás se quedó esa primera noche, durmiendo en el sofá con un ojo abierto. No me fío de que no vuelva, dijo. Y yo no discutí, porque no era solo Mateo lo que me asustaba. Era lo que había desatado. Mis padres ahora sabían demasiado. Mi trabajo, mi rutina, mi vida. Todo gracias a él. A la mañana siguiente, Nicolás me miró mientras desayunábamos. No puedes quedarte acá sola, Sophie, dijo, serio. Si saben dónde trabajas, podrían aparecer en cualquier momento. Sus palabras me atravesaron. ¿Crees que vendrían?, pregunté, y el suspiro. No lo sé. Pero Mateo les dio una puerta, y vos sabes cómo son. Lo sabía. Claro que lo sabía. Recordé las veces que intenté escapar a los 15, como me encontraron en un parque a 2 horas de casa. Como mi padre me arrastró del brazo mientras mi madre me miraba con esa frialdad que cortaba más que los gritos. Tienes razón, admití. Voy a tu casa esta noche. No quiero estar acá. Él asintió. Empaca lo básico. Nos vamos ya. Metí ropa, mi laptop, documentos en una mochila. Pasé por el cuarto y abrí el cajón de Mateo por impulso. Estaba vacío, pero entre las ranuras encontré una nota vieja. Una que le escribí hace meses. No te olvides de comprar café, genio, decía con un dibujito tonto. La arrugué y la tiré. Salí del departamento con Nicolás, el corazón acelerado. Cada sombra en la calle me hacía girar la cabeza. Cada coche que pasaba demasiado lento me ponía la piel de gallina. Cuando llegamos a su casa, un departamento pequeño pero cálido en el otro extremo de la ciudad, me abrazó en la puerta. «Estás a salvo acá», dijo, y yo quise creerle, pero el miedo seguía ahí, como una mano fría en la nuca. Esa noche, mientras Nicolás preparaba té, revisé mi teléfono. Había apagado las notificaciones, pero los mensajes de Mateo seguían acumulándose. Sophie, lo siento, no sabía. Por favor, dame una chance de explicarme. Luego audios. Fui un idiota, pero pensé que estaba haciendo lo correcto. Ellos me convencieron de que exageraste. Cada palabra era un eco de su arrogancia, de cómo había elegido creerles a ellos por encima de mí. Pero lo peor vino en un mensaje más largo. Hablé con tus padres otra vez. Les dije que terminamos. Están preocupados por vos. Querían saber si estabas bien. Mi estómago se retorció. Nico, llamé con la voz quebrada. Él vino corriendo. ¿Qué pasa? Le mostré el mensaje. Les dijo que rompimos. Ahora saben que estoy sola, dije. Y su rostro se endureció. Ese hijo de puta no tiene límites. Pasamos la noche en alerta.
Nicolás revisando las cerraduras. Yo mirando por la ventana cada pocos minutos. Voy a quedarme un tiempo, dijo él. No me gusta esto. Sophie, si saben tanto, podrían intentar algo. Asentí. Gracias. Pero no quiero depender de vos para siempre. No es dependencia, es cuidarte. Como vos me cuidaste cuando me dejaste dormir en tu sofá después del divorcio, respondió y sonrió. Un intento de aligerar el aire, pero no funcionó, porque al día siguiente el fantasma que temía se hizo real. Estaba en la cocina de Nicolás preparando café, cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Lo ignoré, pero luego llegó un mensaje. Sofía, soy mamá. Necesitamos hablar. Por favor. Mi mano tembló tanto que dejé caer la taza. El vidrio se hizo anicos en el suelo. ¿Y Nicolás apareció en segundos? ¿Qué pasó? Es ella, dije, mostrándole la pantalla. Me encontró, otra vez. Él frunció el ceno. ¿Cómo consiguió tu número? Mateo, susurré. Y la furia en sus ojos fue un reflejo de la mía. Bloqueala. Ahora, dijo Po y lo hice. Pero el daño estaba hecho. Sabían cómo llegar a mí. Y si tenían mi número, ¿qué más tenían? Esa tarde, Nicolás insistió en revisar mi laptop. Si compartió cosas con ellos, podría haber dejado rastros, dijo, y accedí. Abrió mi correo, y lo que encontramos me heló la sangre en su cuenta, que aún estaba abierta porque usaba mi computadora a veces. Había un email enviado días después de Navidad. Asunto para que la conozcan mejor. Destinatario, un tal Luis A., mi padre. Abrí el archivo adjunto con manos temblorosas. Eran fotos mías. Una de un viaje a la playa el verano pasado, otra en la oficina durante un evento. Una selfie que me había sacado él, todo con descripciones. Sofía trabaja en marketing. Le gusta el café amargo. Es reservada pero dulce, como si fuera un maldito currículum para vender. Esto es enfermo, dije. Y Nicolás golpeó la mesa. Es más que enfermo. Es ilegal. Vulnero tu privacidad. Podemos usarlo para una orden de alejamiento. Guardamos todo en una carpeta cifrada. Pero el daño ya estaba hecho. Me sentía expuesta, como si me hubieran desnudado frente a una multitud. Les dio mi vida. Nico, todo lo que construí para esconderme, dije. Y las lágrimas vinieron por primera vez. Él me abrazó. No te van a tocar, te lo juro. Vamos a pararlos, prometió. Pero esa noche, mientras intentaba dormir en su sofá, vi algo por la ventana. Un sedán gris, viejo, tonto con una calcomanía descolorida, estacionado a 2 cuadras. No pensé mucho al principio, pero cuando miré una hora después, seguía ahí. Y en el asiento trasero, una sombra, alguien reclinado, inmóvil. Me quedé helada. Nico, susurré. Y él se levantó de un salto. ¿Qué? Hay un coche. Creo que me están vigilando, dije. Y su rostro se transformó. Agarró su teléfono y bajó sin dudar. Lo vi desde la ventana, rodeando la cuadra. Pero cuando volvió, el coche ya no estaba. Se fue mientras daba la vuelta. Alguien conducía. No vi quién, dijo. Y me miró. ¿Estás segura de que era por vos? No sé, pero lo sentí. Era como si me miraran, respondí. Y él asintió. Mañana ponemos cámaras. No voy a arriesgarme. Esa noche no dormimos. Nicolás con un baite al lado del sofá. Yo mirando la puerta. Cada ruido era una amenaza. Cada sombra un recuerdo. Y supe que no era paranoia. Era real. Mis padres estaban cerca. Y Mateo les había dado las llaves para encontrarme. Ahora, el pasado que había quemado estaba de pie frente a mi puerta. Y no sabía cómo detenerlo. El sedán gris se convirtió en mi sombra.
Al día siguiente, mientras Nicolás instalaba cámaras en la entrada y la ventana de su departamento, lo vi otra vez, estacionado a 3 cuadras, con esa calcomanía descolorida que parecía burlarse de mí. No se movía, pero yo sentía sus ojos, aunque no podía verlos. Es el mismo, le dije a Nicolás, señalándolo desde la ventana. Él dejó el destornillador y bajó sin decir nada, pero cuando volvió, el coche ya no estaba. Se fue otra vez. Son rápidos, dijo, frustrado. ¿Y si no son ellos? Pregunté. ¿Con un nudo en la garganta? Y sí, respondió. Y no hizo falta decir más, porque la posibilidad, por mínima que fuera, ya era suficiente para mantenernos en guardia. Esa tarde, mientras tomábamos café en silencio, mi teléfono vibró con 2 correos sin remitente. Los abrí con manos temblorosas. Uno era una foto pixelada de mi frente a la ventana de la editorial donde trabajo. El otro, un audio borroso, murmullos ininteligibles, como si alguien hubiera grabado desde un bolsillo. Esto no es casualidad, dije, y Nicolás me quitó el teléfono. Es acoso. Sophie, vamos a denunciarlo, afirmó, y reenvió todo a un abogado amigo suyo, Eduardo, un tipo serio que había ayudado a Nicolás con el divorcio. Esto es prueba, podemos pararlos, me aseguro, pero yo no estaba tan segura, porque esto no era solo una amenaza, era una cacería. Y yo era la presa. Esa noche, Nicolás me sentó en el sofá. No puedes seguir así, mirando por la ventana cada 5 minutos. Vamos a hacer algo, dijo, firme. Quiero denunciarlo, a Mateo, a ellos, todo, respondí, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Él asintió. Entonces empecemos. Contame lo que necesites saber para que Eduardo tenga todo claro. Tomé aire, y por primera vez en años, dejé que las palabras salieran sin filtro. Tenía 9 años cuando empezó. Mi padre me tocaba. Al principio eran caricias raras, luego más, siempre en secreto, con amenazas. Si hablas te internan, nadie te va a creer. Mi madre lo sabía. Una vez intenté decírselo. Me abofeteó. No destruyas esta familia. Es tu culpa, dijo. Y yo me lo creí, Nico. Durante años me lo creí. Hice una pausa. El aire se volvió espeso. Nicolás tenía los puños cerrados, pero no me interrumpió. A los 15 intenté escapar. Me encontraron. Me encerraron una semana. Sin comida 2 días. Moretones que explique como caídas. A los 17 te conocí. Y cuando te propuse casarnos, no era amor. Era mi salida. Sabía que legalmente no podían obligarme a volver. Terminé. Y mi voz temblaba, pero no lloré. Nicolás me miró. Eso es suficiente. Sophie, con eso y lo que Mateo hizo, los hundimos, dijo. Y llamo a Eduardo esa misma noche. Tenemos una declaración, fotos, correos, audios. Necesito que prepares una orden de alejamiento. Ya, le explico. Y por primera vez sentí que podía pelear. Pero el pasado no espera. Al día siguiente, bajé a la recepción de la editorial a recoger un paquete. El conserje, un hombre mayor que siempre me sonreía, me entregó un sobre blanco junto con los libros. Dejaron esto para vos, dijo, inocente. Lo tomé. Y cuando vi mi nombre escrito con esa caligrafía antigua, la letra curvada como un garfio, supe que era de mi madre. Subí a mi oficina, cerré la puerta y lo abrí. 3 páginas manuscritas. Querida hija, no sé por qué elegiste este camino de odio. Siempre quisimos lo mejor para vos. Los padres cometemos errores. Es deber de los hijos perdonar. Tu novio vino con tanto amor. Fue valiente. No como vos. Todavía estás a tiempo. Tu padre quiere llevarte al altar. Leí hasta ahí y lo rompí. Tiras finas, precisas, como si pudiera borrar su veneno con mis manos.
pero cada palabra era un eco de su manipulación, un intento de reescribirme, de hacerme la villana de su cuento. Llamé a Nicholas. No pude hablar, solo le envié una foto de los pedazos y un audio. Vinieron. Lo dejaron en la portería. Él llegó en minutos, sin preguntas. Me tomó del brazo y me llevó a su casa. Sabían dónde trabajo. Nico, Mateo les dio todo, dije en el camino, y él apretó el volante. Si vuelven, los voy a estar esperando, prometió. Pero esa noche, mientras miraba los fragmentos de la carta en la mesa, ¡au! Se quebró. No era miedo, era rabia pura, porque no solo habían vuelto, habían usado a Mateo para meterse en mi vida, y él con su maldita tradición. Les había dado las herramientas. Al día siguiente, cambié mi número, cerré mis redes, pedí trabajo remoto por 2 semanas. Le dije al portero del edificio de Nicholas que no dejara entrar a nadie que preguntara por mí. Pero no era suficiente. Esa tarde, mientras caminaba con Nicholas a comprar provisiones, vi el sedán otra vez. A 2 cuadras. La sombra en el asiento trasero seguía ahí, inmóvil, acechante. Acelere el paso. Es el otra vez. Susurré y Nicholas giró. Quédate acá, dijo y corrió hacia el coche. Pero cuando llegó, ya se había ido. Esto no para. Sophie, tenemos que movernos más rápido, dijo al volver. Y supe que tenía razón, porque no era solo un coche. Era mi pasado cerrando el cerco, y yo estaba atrapada en el medio. Esa noche escribí en un cuaderno, no para enviar, solo para sacarlo. No fue un error, fue una elección. Me rompieron con intención, me obligaron a callar, a desaparecer, y ahora quieren disfrazarlo de amor. Pero no van a volver a mi historia, porque ya no les pertenezco. Cerré el cuaderno, y por primera vez sentí que esas palabras eran un arma, no solo una defensa. Al día siguiente, Eduardo nos citó. Con esto podemos ir por una orden de alejamiento, pero necesitamos tu declaración completa, dijo. Y yo asentí. Hagámoslo. No voy a huir esta vez, respondí, porque ya no era la Nina de 17 que se escondió detrás de un matrimonio. Era Sofía. Y esta vez iba a pelear con todo lo que tenía.